¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en la emisión de hoy hablaremos de un sistema universitario exitoso que está dentro de la Universidad de Guadalajara, pero que también forma parte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Nos referimos al sistema universitario del adulto mayor y precisamente este sistema cumplió recientemente 10 años de operación. Es un sistema muy exitoso y bueno, de ello hablaremos en la emisión de hoy. Y es que precisamente hablaremos de los orígenes de este sistema universitario del SUAM, como se le conoce, el impacto que tiene entre la población mayor de 60 años en zona metropolitana, en el interior de Jalisco también, y ya también a nivel nacional, incluso a nivel internacional. De ello nos hablarán nuestros invitados también. Y bueno, hablaremos de las estadísticas, los cursos que ofrece el SUAM y todo lo que tiene que ver con estos 10 años de operación de este sistema universitario del adulto mayor, el SUAM. Está con nosotros la doctora Esperanza Loera Ochoa, ella es integrante del Consejo Académico del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctora. El doctor Jorge Hugo Vázquez Valls, fundador e integrante del Consejo Académico del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el doctor Javier García de Alba, también fundador y coordinador del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros en esta emisión, que la verdad para nosotros nos da mucho gusto platicar del SUAM, porque bueno, yo tengo 4 años siguiendo las actividades del SUAM, y es un programa muy exitoso y un sistema que ha dado excelentes resultados. Bueno, el SUAM nació en el año 2013, pero yo quisiera preguntarles a ustedes como integrantes del Consejo Académico, incluso fundadores del SUAM, ¿cómo se gesta la idea de crear este sistema universitario del adulto mayor? ¿Y qué suceso detonó precisamente que ustedes como fundadores dijeran, oigan, ¿y por qué no creamos un sistema universitario para los adultos mayores? Así es. ¿Quién quiere empezar? Doctor Javier García de Alba. Mire, a partir del siglo XXI empieza una tendencia muy importante de crecimiento de los adultos mayores en el mundo y empieza a desarrollarse un movimiento en el cual se pretende ofertar el derecho de la educación al adulto mayor en función de la marginación que se realizaba para los, entre comillas, viejos, a nivel social, económico, cultural y político. Ese es uno de los detonantes importantes. Se establecen en el primer mundo muchas escuelas de la llamada tercera edad. Y en la Universidad de Guadalajara la inquietud se desarrolla por 2 ejes. Un eje en el cual el arquitecto Humberto Ponce Adame, con el maestro Jorge Hugo, con el maestro Francisco Gil y con el maestro Víctor Hugo Carrera, que en paz descanse. Sí, recientemente falleció. Establecieron un proyecto en el cual se llamaba Programa de Integración de la Experiencia, de tal manera que sirviera esa inteligencia de los adultos mayores de la Universidad de Guadalajara, fundamentalmente profesores, para expresar ese conocimiento, canalizarlo a través de las autoridades, a las autoridades y de las autoridades de la universidad. Y por otra parte, un servidor y también mi hijo participa en eso, en el 2011, o sea, 2 años antes de que se inaugurara el SUAM, para el establecimiento de una especie de universidad de la tercera edad. Se plantea el proyecto a la Fundación Universidad de Guadalajara, presidida por el licenciado Raúl Padilla, y al Centro de Estudios Estratégicos, que estaba al frente la doctora Leticia Leal. Y fue aprobado. Y entonces se empieza a desarrollar todo ese proyecto. Durante todo el 72, ambos grupos empiezan a converger y a discutir, prohijados por la Biblioteca del Estado y
por el anterior rector, Marco Antonio Cortés Guardado, y por el doctor Durán, que era el jefe de la biblioteca. Entonces, el director de la biblioteca, el doctor Juan Manuel Durán. Sí, así es. Y entonces empezamos a establecer las coincidencias y los complementos para que ambas ideas se pudieran germinar en un solo sistema, que para el 2013 nace como el Sistema Universitario del Adulto Mayor. Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿quiere apuntar algo? Bueno, efectivamente, esa convergencia de dos esfuerzos permitieron, al unirse y al obtener la aprobación primeramente del señor rector en ese momento, Marco Antonio Cortés Guardado, y del Consejo General Universitario, la formación o el nacimiento del Sistema Universitario del Adulto Mayor. Estas dos corrientes enriquecieron el proyecto, una liderada de alguna manera por el maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, el arquitecto Ponce Adame, y un grupo de arquitectos que colaboró con él, y otros universitarios más. Dentro de los que estuvieron colaborando por ahí también un arquitecto, Humberto Macías Larios, el arquitecto Jurado Carraquiri, y otros más estuvieron por ahí impulsando ese grupo, como señaló ya el doctor, el grupo integrador de experiencia, que era un programa que fuimos avanzando hasta llegar a ese programa en forma previa al SUAM. Cabe resaltar y la participación siempre decidida y activa del ingeniero y maestro Víctor Hugo Carrera Hernández. Participaron, además del actual rector del CUSH, el doctor Juan Manuel Durán Juárez. Estuvo participando también el ingeniero y maestro Jurado Parres. José Manuel Jurado Parres, y muchos universitarios más. Se llegó a tener participación de personas que no eran egresadas de la universidad también, pero que tenían la misma inquietud. Y buscábamos, o se buscaba principalmente, que el adulto mayor siguiera aprendiendo, siguiera en forma activa, que no fuese limitado por la sociedad o puesto en un rincón, sino aprovechar toda la experiencia de vida que tiene el adulto mayor y permitirle que se siguiera desarrollando, que aportara él sus conocimientos, su sabiduría, y formar grupos en los que no hubiera la limitante de la escolaridad, sino grupos de adultos mayores que por su edad de alguna manera podemos considerarlos sabios prácticamente. La vida les enseñó muchas cosas, entonces se buscó una figura que fuese gratuita totalmente para el participante, que no tuviera una limitante de la formación escolarizada. De ahí que había participantes que probablemente no concluyeron la primaria, pero la vida les enseñó muchas cosas, y personas con posgrado, doctorados o postdoctorado. Entonces esa convivencia que se logró al abrir las puertas la universidad con esa finalidad ha sido muy enriquecedora para todos los participantes, para todos los que promovimos esto, y para los profesores que hemos estado participando ahí.
Muy bien. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con la doctora Esperanza Loera Ochoa. Estamos hablando del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM, a 10 años del inicio de operaciones. Una pausa, ya volvemos. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Y bueno, el Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM, creado en 2013, pues tiene como objetivo reunir esfuerzos de colaboración académica dirigidos a un proyecto educativo que proporciona espacios para un desarrollo integral y flexible de los adultos mayores a través de un programa que cubre distintas áreas de interés como son cultura, salud, ciencias sociales y otras áreas de las cuales platicaremos más adelante. Doctora Esperanza Loera Ochoa, integrante del Consejo Académico del SUAM, pues usted hablaba también hace unos momentos de la creación del SUAM y cómo se gestó también por un tema de inclusión, ¿no? Yo, en primer lugar, quiero hacer un énfasis en decir que nuestra Universidad de Guadalajara piensa y trabaja. Y como universitarios, a grandes profesores como son ustedes, como el doctor Durán, que inició este movimiento en entender que la vida debe de darse a futuro y que la Universidad de Guadalajara debe de trabajar en materia de inclusión. Y en materia de inclusión es pensar que los grupos discriminados tienen que tener educación, como lo marca el artículo 3º constitucional. Y nos fuimos más adelante, porque se pensó en hacer un programa institucional de adultos mayores, en donde se hablara naturalmente de una inclusión a la persona, al adulto mayor, ahora llamada persona mayor, por cuestiones discriminatorias ya hay que hablar de personas mayores. Y este proyecto fue el pensar y entender que la Universidad de Guadalajara tiene una categoría y un reconocimiento para ir adelante en el demandaje de la educación. Y esta es una educación de carácter inclusiva, flexible y para personas mayores. Y esto es un gran logro que hemos tenido a través de estos 10 años. Y digo logro porque si hablamos de resultados y de cantidades, pues hablamos de una inscripción muy amplia, de más de 6.500 alumnos, que tenemos 6.300, en donde esto ha sido un logro y un éxito. Muy bien, doctora. Y bueno, básicamente también es bien sabido por la comunidad universitaria, por ejemplo, que la educación pues no debe limitarse al periodo tradicional de escolaridad, debe ser asumida como una actividad permanente y en eso trabaja el SUAM. No porque tenga uno 40, 50 o 60 años de ya hasta aquí, hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y básicamente es el trabajo que realiza el SUAM, doctor Jorge Hugo Vázquez Valls. Sí, bueno, definitivamente es continuar con la formación, continuar de manera activa, participando en diferentes, en este caso, cursos que ofrece el sistema universitario. En la actualidad ya hay más de 6.500 egresados. Es decir, 6.500 egresados en 10 años. En 10 años. ¿Verdad? Como 650 por año. Por año, exactamente. Esto habla del éxito del SUAM. Sí, sí. Entonces, creo que la experiencia y el aprendizaje que en lo personal me ha dejado el participar como profesor, he aprendido muchas cosas de ya mis compañeros adultos mayores también, pero sigue uno aprendiendo realmente. Yo aprendí mucho de alumnos que tuve dentro del SUAM. Siempre aprendí de mis alumnos jóvenes en la universidad, pero se aprende muchísimo de los adultos. ¿Te gusta que aprende más de los adultos que de los jóvenes? Aún siendo uno ya adulto, sigue uno con el gusto de aprender, de conocer, de poder pues conocer a las personas y sobre todo aprender de la sabiduría, de la vivencia que ha tenido
Y de ahí que es importante la doctora Ana María de la O Castellanos, imparte un curso que es muy interesante de historias de la vida, donde cada uno va relatando su propia vida con la guía de la maestra, y es una cosa increíble conocer la vida de los compañeros alumnos del sistema, del SUAM. Sí. A lo largo. Bueno, la doctora Ana María de León, su carácter de historiadora, muy exitosa, muy buena historiadora. Además, pues en su curso Historias de Vida, pues está forjando la historia de vida de cada uno de quienes participan en este curso. Doctor Javier García de Alba, cuando iniciaron ustedes, y también usted cuando se integra al SUAM, doctora Esperanza Loera, ¿se imaginaron el éxito que iba a tener esto? Y lo que ven ustedes consolidado a 10 años de distancia, ¿es lo que pensaron o ha sobrepasado sus expectativas? Yo creo que ha sobrepasado las expectativas, pero estábamos conscientes de que el crecimiento del adulto mayor es muy importante. Cuando empezamos el SUAMS era 7-8% de la población de Jalisco de personas mayores. Para dentro de unos, ¿qué será? 7-8 años, van a llegar casi el 15%, y para el 50% el 30% o casi el 40%. Entonces va a ser muy importante, y es muy importante el crecimiento de la población de adultos mayores. Entonces, en ese sentido, sí se hicieron las proyecciones desde un principio. Por otro lado, el aspecto de la creación de esta universidad fue precisamente en términos de que era la pieza que le faltaba a la Universidad de Guadalajara. Eso fue uno de los temas que planteamos. Y por otro, planteamos que es el lugar donde la sapiencia y la experiencia se unen, de tal manera que se establezca un puente intergeneracional entre las personas mayores y las personas adultas o los jóvenes. Porque es obligación de ambas generaciones esa comunicación, por un lado, para establecer un tejido social. O sea, tiene muchas cuestiones, muchas aristas, las cuales están planteándose el SUAM. Por otra parte, la pedagogía que nosotros escogimos fue, por un lado, la horizontalización. No es el planteamiento vertical tradicional que vimos en las universidades de la tercera edad, del primer mundo, de otros lugares donde había la repetición de cursos, algunos de pregrado, de posgrados. No, aquí es en función de la necesidad de la persona mayor. Y así, como señalaban el maestro y la maestra, una persona que tiene o no tiene primaria, pero tiene la edad suficiente para plantear su sensibilidad poética, por decir algo, tiene esa oportunidad. Y la persona que tiene doctorado y que nunca en su vida pudo cultivar un huerto familiar o hacer una composta, lo va a lograr. O sea, aquello que de alguna manera fue su ilusión, su meta, lo va a lograr en la SUAM, en un plano, como se señaló, de verticalidad. Aquí los maestros y los alumnos aprenden a través de la participación, de la actividad y de la reflexión mediante técnicas andragógicas, o sea, para adultos mayores, con un sentido de comprensión cultural. Muy bien, muchas gracias. Doctora, desde que llegó al SUAM, ¿esto ha rebasado sus expectativas? Oye, quiero platicarte que yo en mi vida como académica, una de mis mayores satisfacciones es poder haber llegado a SUAM, porque he aprendido mucho. He aprendido mucho y estoy sumamente satisfecha de este sistema. Siento que vamos por más. La pandemia no fue un requisito para no poder hacer las cosas. En SUAM no existe el cómo no, existe el cómo sí, y vamos para adelante. El sistema es especial porque, como dijimos, es un sistema no convencional, flexible, pero también puede ir cualquier persona mayor con escolaridad, con edad,
con género, y es indistinto. Aquí lo importante es que vayan con las ganas de aprender y sobre todo, los cursos no son distractores, los cursos son sistemas de educación que vienen a hacer que el adulto mayor pueda tener una competencia y así resolver un aspecto de su vida. Y los cursos son muy amplios, porque la vida de las personas en nuestra educación, en nuestra cultura es muy amplia. Entonces encontramos cursos en área de salud, en área social, en área matemática, en área de idiomas, en área de artes. Entonces, las expectativas, pues lógicamente hemos crecido, hemos aprendido también. Y si tú me dices, como maestra, yo he aprendido mucho. Y te voy a decir por qué. Yo doy el curso de derechos de personas mayores. Y es muy satisfactorio entender que una persona mayor, cuando tú le platicas de algún asunto de perspectiva de género, de libertades, te dice, fíjese, maestra, si yo hubiera aprendido esto hace 100 años, hace 20 años, hace 30 años, mi vida hubiera cambiado. Hubiera sido distinta. Si yo hubiera aceptado, o mi hermano, que tenía una preferencia sexual diferente, lo hubieran aceptado dentro de esta sociedad como lo está platicando ahorita, no se hubiera suicidado. Doctora, hubiera vivido feliz. Permítame, la voy a interrumpir. Disculpe, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Estamos platicando sobre el 10º aniversario del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Una pausa, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 El CUCH. El tema es el 10º aniversario del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Y bueno, algunos de los áreas y cursos que ofrece, precisamente cursos y talleres que ofrece el SUAM, está salud y desarrollo y tiene matemáticas, activación física, derechos del adulto mayor, la materia o la clase que imparte la doctora Esperanza Loera, salud cerebral, en agricultura orgánica y plantas, si me equivoco, ustedes me corrigen, Está bonsai, huerto orgánico y producción de fertilizantes, uso y aprovechamiento de plantas medicinales. En temas de humanidades, cuéntame tus historias y taller de creación poética. En cómputo e idiomas está computación básica, computación intermedia, computación avanzada, inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado, el uso de smartphone. Y en arte y recreación, danza regional principiantes, danza regional avanzados, dibujo y pintura avanzados, dibujo y pintura principiantes y manualidades. Son los cursos que ofrece y talleres que ofrece el SUAM, doctor. En este momento sí. Y hoy precisamente inauguramos otro curso, Baños de Bosque. Baños de bosque. ¿Qué es baños de bosque, doctor? A ver, platíquenos. Es convivir con un bosque. Verlo, oírlo, olerlo, sentirlo, de tal manera que apreciemos lo que es un bosque. Y precisamente por todo el desastre que está ocurriendo. Sí, de los incendios en la primavera y todo eso. Sí, y vamos empezando con los adultos mayores para ese curso. Y tenemos ahorita el cupo lleno y hay más solicitudes. Hoy empezamos. Bueno, continuamos con la doctora Esperanza Loera porque nos estaba platicando precisamente de los comentarios que hacen las personas mayores cuando toman este curso de derechos del adulto mayor, doctora. Son comentarios que llevan una satisfacción como profesor muy grande, porque cuando tú hablas de determinados temas que han sido paradigmas y que han sido estereotipos por muchos años y te dices, ya esto se rompió, y te dicen, doctora, si yo lo hubiera sabido, esto no hubiera pasado. Y también fíjense que yo siempre he aprendido mucho de ellos y doy clases en la licenciatura y en la maestría, y yo siempre presumo a mis alumnos, les digo mis muchachos, porque somos unos muchachos, son unos muchachos. Muchachos mayores. Muchachos mayores que piensan como jóvenes, que viven como jóvenes y que al final de cuentas a través de estos cursos adquieren herramientas. Y les voy a dar un ejemplo.
un día alguien se preocupó mucho por una situación que pasaba en una institución pública de salud. Y entonces yo a través de la clase, les dije cómo presentar una queja. Y entonces fueron y se quejaron y ganaron. Pues obviamente ahí es donde tú hablas de ese sentido de la competencia, no del distractor, o cuando hacen sus árboles bonsái, o como cuando hay una exposición y pueden vender sus pinturas. Ese es el aprovechar. Y aparte, yo estoy muy contenta porque fíjense que México, el 23 de enero, firmó la ratificación de la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos a las Personas Mayores. ¿Esto qué significa? Significa la obligación del Estado para garantizarle a las personas mayores sus derechos económicos, políticos, sociales, educacionales. Entonces, esto significa que nosotros, la Universidad de Guadalajara, vamos a la vanguardia. Nosotros tenemos 7 años haciendo lo que apenas el Estado se está comprometiendo. Y bueno, aparte quiero mencionar que la doctora Esperanza Loera es, además de integrante de este Consejo Académico del SUAP, también es secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿verdad? Así es. Así es. Muchas gracias, doctora. Doctor Jorge Hugo Vázquez Valls, ¿y cuáles son los cursos más exitosos? Los cursos más exitosos que tienen mayor demanda, el de baños de bosque, que ya mencionó aquí el doctor. Hoy empezó. Sí, pero también una pregunta muy... Digo, tiene un cupo lleno casi para todos, ¿no? Yo creo que en realidad todos han sido exitosos. Ha habido la adaptación del sistema a lo que el adulto mayor o los alumnos solicitan, pero también a veces está limitado por la capacidad de respuesta que podemos ofrecer a los alumnos. Vamos, no se trata nomás de solicitar un curso. Se han impartido probablemente cerca de 35 cursos diferentes a lo largo de los 10 años. De manera simultánea, alrededor entre 18 y 24 cursos por ciclo, pero ha habido variantes, algunos se han ido eliminando o han sido sustituidos, van evolucionando, se van readaptando a las realidades. No es lo mismo un adulto de 60 años hace 10 años que un adulto de 60 años en este momento. Entonces es diferente. Entonces tenemos que adaptarnos a esa evolución. La universidad debe de adaptarse constantemente a esta evolución. Entonces creo que algunos de carácter tecnológico han sido muy demandantes porque no quieren quedarse fuera el adulto mayor, como el uso del smartphone, de hecho, como las computadoras. Usted, como dice, ¿no? Es indispensable involucrarse uno en esos avances, y probablemente vaya a decaer un poco esa demanda, dado que ya los adultos mayores que están llegando a los 60 años o más, o las personas ya vienen con ese antecedente. Sin embargo, como mencionaba al principio, era un choque muy grande de generaciones la utilización tecnológica, ¿verdad? Pero todos los cursos han sido exitosos. Todos prácticamente se llena el cupo. O sea, hay que parar la inscripción porque el cupo llegó a su tope. Sí. Ahora, ¿los cursos son presenciales o son de manera híbrida? También puede ser a distancia, porque durante la pandemia, como decía la doctora, pues el SUAP no paró actividades y se siguieron otorgando los cursos en línea, ¿no? Así ocurrió. En este ciclo escolar 2023 se están manejando casi de manera híbrida. La mitad de los cursos son presenciales, la otra mitad son a distancia, y algunos quedan por ahí que una sesión es presencial, otra sesión es a distancia, pero
aunque ofertamos 20 o 21 cursos 23 ciclo, tenemos más de 30 grupos en realidad. Entonces, por ahí andan como en 14, 16, sí, los que son presenciales y los que son a distancia o híbridos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, doctor, iba a comentar algo. Los presenciales son en las instalaciones del CUCH, la Normal. En la Normal, por la avenida Maestros, esquina con la calle de Guanajuato, enfrente del Parque Alcalde. Ahí estamos en la zona donde está filosofía, historia, más o menos. La división de estudios históricos y humanos, sí, en esa zona. En esa zona. Y quería decirle que, como usted muy atinadamente señaló, durante la pandemia fue un parteaguas. Originalmente la mayor parte de los cursos antes del 18 eran presenciales. Después del 19-20 empecé a ver la virtualidad. Y obviamente hay cursos que se pueden dar virtualmente y otros no. Por decirle algo, baile regional. Sí, claro. Eso hay la presencialidad muy importante. Pero también quisiera señalarle que a través de la virtualidad hemos ampliado la zona de influencia en todos los estados que circundan a Jalisco y quizás algunos del norte e inclusive del sur. O sea, es una buena cobertura. Estados Unidos, la zona de California, de Chicago, inclusive Canadá, tenemos presencia, y lo mismo en España. O sea, creo que ha tenido un gran éxito y fue un gran acierto la virtualidad, porque se abrió de una manera muy importante. Originalmente, como señalaba el maestro Jorge Hugo, han ido evolucionando los cursos. Por decir algo, el de cómputo originalmente era para hacer un correo electrónico al hijo, al nieto que estaba en California, ya el adulto mayor empieza a empoderarse y ser partícipe y decididor de la comunicación y de establecer más tejido social. Y antes se esperaba que llegara la cartita o que le hablaban por teléfono, sí, claro, cuando fuera posible. Ahora no. Y en lo que se refiere al smartphone y también al iPhone, para los que tienen ese otro sistema, las redes sociales son importantes. Entonces, entre ellos se establece una red social, entre el barrio se establece una red social, y eso, desde mi punto de vista, considero que ayuda mucho a la cohesión social en función de la pérdida de valores. Para establecer pérdida de valores y de alguna manera comprometer al adulto mayor, históricamente hablando, como un protector, difusor y mejorador de los valores de la crisis que actualmente tenemos. Creo yo que eso es importante. Muchas gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. En la emisión de hoy estamos hablando del 10º aniversario del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. El tema, el 10º aniversario del Sistema Universitario del Adulto Mayor, el SUAM. Y bueno, ya el doctor Javier García de Alba hablaba del éxito. La virtualidad, sin lugar a dudas, fue un parteaguas y ayudó pues a que este sistema se conociera no solo a nivel nacional, sino también, como ya señaló, a nivel internacional. Ha sido tan exitoso que ya gente de España, como mencionaba, pues toma cursos en el SUAM. Cuando era presencial, pues ni siquiera se imaginaba que gente de España iba a tomar cursos con ustedes. Y por eso quiero preguntarles, ¿este sistema universitario de adulto mayor es único en el país? ¿Qué pasa? Doctora, empezamos con usted. Pues yo lo he estudiado y yo considero que sí. Con las características que tiene SUAM, es único, porque es un sistema no convencional, educativo, flexible e independientemente, tú para poder entrar al SUAM, es algo bien interesante, que es diferente a otros sistemas. No tienes que tener ningún tipo de educación límite. Como puede entrar una persona que nunca estudió ni la primaria, porque no hay un requisito.
Nada más tener 60 años. Tener 60 años, presentar tu credencial del lector y si son cursos presenciales, tu vacuna de COVID, hasta ahí puedes entrar y nada más. Entonces, los cursos se hacen muy interesantes porque, de igual manera, por ejemplo, en mi caso, como puede haber una persona que nada más estudió primaria, hay gentes que tienen doctorado. Pero eso no, fíjese que eso no es una dificultad, porque nos entendemos entre pares y los pares son y tienen un común denominador que son personas que tienen ganas de aprender. Ese es el punto. Sí es único. Sí contesto su pregunta. Sí, por supuesto. Es único. Único a nivel nacional. Es único, yo creo que a nivel Latinoamérica. Latinoamérica. No me atrevería porque no lo he estudiado, pero latinoamericano sí considero, por estas características que le estoy diciendo, sí es único. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctor y otra Jorge cuestión, Vázquez perdón, es gratuito. Sí, yo iba a recalcar eso y además mencionar que es totalmente gratuito, ¿no, doctor Jorge Vázquez? Así es, que esa es una característica muy importante. Es de agradecer inclusive a los profesores que participan, que lo hacen también. Que no cobran nada. Exactamente. Entonces, es una situación muy sui generis. Creo que si le añadimos ese aspecto del no cobro de los profesores, lo convierte realmente en una situación, en un caso único, porque creo que esa parte también es importante, la aportación, que todos los que participamos de alguna manera lo hacemos con el gusto y el deseo de aportar algo. Ahora, ¿todos los profesores son del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades o también de otros centros universitarios? Sí, doctor. Son de todos los centros. Okay. Son de físico-matemáticas, de humanidades, de biológicas, de medicina, de diferentes centros. O sea, pero lo importante es que es gratuito. Ahora, como quiero recalcar que a nivel mundial, muchos de las escuelas, universidades de la tercera edad o educación del adulto mayor, unas son verticales. Y aquí la cuestión es horizontal. Muchos son de paga, sobre todo los de primer mundo son de paga. Nosotros somos gratuitos y estamos resolviendo, permítame decirlo, doctora, más que un derecho, estamos resolviendo necesidades. Porque una necesidad está por encima de un derecho. Usted tiene derecho a respirar. Entonces, tiene derecho a una educación, a un enriquecimiento, a un desarrollo de su vitalidad, de su persona. Claro que no, es una necesidad. Y eso es lo que está ofreciendo la Universidad de Guadalajara. Y eso lo hace diferente. ¿Qué piensan ustedes recientemente en la ceremonia de hace algunas semanas por el 10º aniversario del SUAM? El rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, anunció la institucionalización del SUAM. O sea, es tal el éxito de este sistema que inició en la biblioteca, ahora forma parte del CUCH, pero el rector dijo, pues vamos a institucionalizarlo. Esto habla del éxito. ¿Y qué piensan ustedes de esto, doctor? Pues creo que estamos en muy buen momento, porque si México ya firmó la convención, porque si tenemos un éxito y estamos nosotros como universidad garantizándole a un sector muy importante de México, que son las personas mayores, su educación, pues yo creo que tenemos ya el hilo conductor para que se institucionalice, porque es una cuestión de carácter social y es un compromiso también de carácter educacional que la Universidad de Guadalajara tiene y que ha ponderado en este momento, pues es de alabarse naturalmente la situación de nuestro señor rector en entender que nuestra situación educacional tiene que caminar en todos los sistemas de inclusión que pueda haber. Nosotros tenemos en la Universidad de Guadalajara el sistema de inclusión a comunidades indígenas y también a personas mayores. Entonces, cerramos el núcleo de inclusión y también de discapacidad también, que tenemos que tener por obligación y por políticas internacionales. Sí. Doctor Jorge Vázquez Valls. Sí, definitivamente creo que es un momento
crucial, el rector general lo señalaba o mencionó el deseo que tiene la institución de pensar en el futuro, de seguir viendo hacia adelante, no tanto o no necesariamente hacia atrás, sino debemos buscar que la universidad sea la Universidad de Guadalajara dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20 años, etcétera, seguir creciendo, seguir innovando, seguir evolucionando y buscando nuevos caminos. Y creo que es una gran oportunidad la cuestión de los adultos mayores. Hacía alguna mención el doctor García de Alba de un porcentaje de adultos mayores hace 10 años que pudiera ser del 6 o 7%. Se hablaba de, según el censo del 2010, de 600, poco más de 600,000 adultos mayores 670,000 en Jalisco, y ya hay más de 1 millón de adultos mayores. Entonces estamos hablando que hay 400,000 personas más adultas mayores, ¿verdad?, en el Estado en la actualidad y hacia las proyecciones a futuro. Entonces necesitamos pensar que hay que atender cada vez a una población mayor que tiene ya el Estado y que tendrá el país y que tendrá el mundo en general. Y población que tendrá deseos de seguir aprendiendo, que eso es lo importante, ¿no? Muy bien, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 del CUSH. Regresamos ya a la parte final de esta emisión. Ya volvemos. Bueno, gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El 10º aniversario del Sistema Universitario del Adulto Mayor es el tema en la emisión de hoy. Bueno, básicamente sé que ya todos los cursos y talleres del SUAM, este calendario 2023A, están llenos, pero para los siguientes, los adultos, las personas mayores, mejor dicho, que nos están viendo, ¿a dónde pueden dirigirse o preparar su inscripción para los siguientes cursos? Doctor Javier García de Alba. Sí. Mire, pueden asistir personalmente al SUAM, que está, como les señalaba, en el Centro Universitario en la Normal, en la calle Guanajuato y Maestros, en la esquina, en el área que está de Filosofía y de Historia. Sí, de hecho, es el edificio L, calle Guanajuato 1047. Así es. Y el teléfono es 33 38 19 3300 y a 2 extensiones, 23653 y 23654. Entonces ahí pueden tomar informes y el calendario B empezaría terminando el calendario A más o menos, que es entre fines de julio y principios de agosto, son las inscripciones. Así es. Y sí les recomiendo que lo hagan. Sí, por supuesto, y además pueden ir apartando su lugar escribiendo al correo suam@redudg.udg.mx también, que es el correo que tiene el SUAM. Bueno, doctora Esperanza Loera, sus conclusiones del tema, ¿en dónde ve usted al SUAM o qué faltaría por consolidar en el SUAM? Bueno, las conclusiones de los tres, doctora, luego el doctor Jorge Hugo y finalmente el doctor Javier García de Alba. Nos quedan 6 minutos. Como tú dices, en el sistema educativo nunca se concluye nada. La evolución del hombre hace que nosotros tengamos que tener cada día mayores compromisos. Y nosotros como SUAM tenemos compromisos en este momento y a futuro. Como dijo el doctor, estamos cada día renovando cursos que se desprenden de las necesidades y de los compromisos sociales que requieren las personas mayores y que necesitan para poder educar. Así que esto es un caminar, porque la educación nunca termina. Así es, nunca terminamos de aprender. Pero lo que yo quiero decirle es que la Universidad del Adulto Mayor es un gran proyecto. Los esperamos los profesores con las puertas abiertas a aquella persona mayor que tenga deseos de aprender. Son muchas las áreas de aprendizaje que tenemos. Son flexibles los cursos, no tienen costo.
Así que vamos para adelante. Aprovecharlos. Y estamos sumamente orgullosos de esa inscripción y de ese número de personas que han egresado día a día en el SUAM. Y no únicamente puedes tomar un curso, esto es algo que nos hace falta de platicar. Hay personas pueden tomar simultáneos. Los cursos se dan de lunes a viernes y duran 3 horas. Por lo tanto, una persona puede tomar el lunes un curso de computación, un jueves un curso de baile y un viernes puede venirse conmigo en la tarde a un curso de personas mayores, exactamente. Muchas gracias, doctora. Doctor Jorge Hugo Vázquez Valls, sus conclusiones. Sí, gracias. Pues invitarlos a las personas que realmente tengan el deseo de continuar su formación, también de aportar en la convivencia. El SUAM es una muy buena alternativa. Y yo hago votos en general porque la universidad realmente amplíe la influencia y ofrezca de manera ya más institucional en toda la red un área del sistema universitario del adulto mayor, porque es muy importante facilitarles el traslado a los adultos. No tienen que venir o no tendrán en un futuro que venir a la zona metropolitana, sino que podrán tomar cursos en diversos lugares, como actualmente ya lo hacen desde hace varios ciclos. En Puerto Vallarta hay un sistema similar al que estamos hablando, SUAM también se llama. Sin embargo, depende del Centro Universitario de la Costa, en ese caso. Entonces, yo creo que hacer una labor institucional y ampliar y permitir que cada área de la universidad, cada centro universitario, tenga la figura también de su propio sistema para el adulto mayor, sería un gran paso que debe dar la universidad. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Javier García de Alba. Dos ideas. Sí. Una, en relación a la institucionalización del SUAM, una de las cosas que tenemos que cuidar es eliminar lo nefasto de la educación que ha arrastrado, mantener lo que es adecuado o útil, y nos falta lo más importante, crear lo necesario para el futuro. Entonces, eso en la institucionalización debe ser una cuestión que tenemos que estar pendientes, por un lado. Por otro lado, también quisiera señalar que a través de los cursos que ofrecemos se puede optar por un diploma para la persona mayor en términos de actividades muy específicas, disciplinares, un diploma muy especializado o un diploma generalizante. O sea, estamos también por una educación un tanto cuanto diferente. Queremos romper esquemas, no va a ser repetir más de lo mismo, no, es algo nuevo, algo útil a las necesidades de los adultos, de las personas mayores. Ya me enseñó la maestra eso. Sí, entonces habría que cambiar también la denominación del SUAM, ¿no? A lo mejor sí. Ajá. Entonces, creo yo que pues eso forma parte de que debemos de quitar lo nefasto, debemos de mantener lo útil y debemos de crear lo necesario, pero dentro de esa institucionalización. Muy bien, del sistema. Bueno, básicamente para concluir, pues nada más recalcar, el SUAM se ubica en la calle Guanajuato, 1047, en la Normal, dentro del campus universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Normal, el CUSH, en el edificio L. El teléfono es 33 38 19 33 00, las extensiones 23 653, 23 654 y su correo es suam@redudg.udg.mx para que vayan apartando sus lugares para los talleres y cursos que ofrece el SUAM para los siguientes calendarios. El 2023B está próximo, pero hay que irlos apartando. Doctora Esperanza Loera Ochoa, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Doctor Jorge Hugo Vázquez Valls. Gracias. Muchas gracias. Doctor Javier García de Alba, muchas gracias. Un honor estar aquí. Muchas gracias a los tres, a las tres. Y bueno, gracias sobre todo a usted también. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Muchas gracias.